Vamos a grabar entonces. Bueno, acá en este sector que le estoy indicando, tenemos todo lo que son los componentes electrónicos. Tienen componentes pasivos, tienen componentes semiconductores y también tienen componentes electromecánicos, ¿no? Para aquel que va a hacer electrónica o eléctrica, este software más adelante lo vamos a utilizar. Y en este otro sector, en la parte vertical, tenemos todos los instrumentos que tiene este software, que es bastante completo. Lo que vamos a usar simplemente es un voltímetro, que es este que seleccioné acá, haciendo doble clic en el mismo. Fíjense, puedo seleccionar alterna o continua. Puedo seleccionar la intensidad de corriente, tensión, resistencia, o también puedo medir dB. dB es una unidad de potencia que, bueno, eso no lo vamos a ver ahora. Y acá donde dice set, me aparece esta ventana, en donde tendré que seleccionar. Si voy a medir como amperímetro, acá fíjese, tengo el rango. Va desde los miliamperes, lo más típico, hasta medir amper. Después kilo, mega, giga, tera. No, esto no lo vamos a usar. Si seleccionamos acá donde dice voltímetro, también nos aparece la misma escala. Y si seleccionamos, en el caso del ómetro, resistencia, también tenemos que seleccionar el rango en el que vamos a medir. O sea, seleccionando ya directamente, por ejemplo, el voltímetro, ahí ya tengo volt. ¿Cuánto va a ser lo que va a medir? Eso es lo que tengo que indicar acá. Supongamos 20 volt, hasta 20 volt. Ese va a ser mi fondo de escala. Si yo le doy OK, ya queda seteado el instrumento para medir tensión en continua. Bueno, ahora vamos a seleccionar de acá de este sector. En este caso son resistencias. Acá le aparecen una serie de componentes, llaves, transformadores, relé, zócalos, resistores, capacitores. Todo esto que tienen acá son los valores normalizados ya. Es decir, los valores que se fabrican. Si quiero le puedo dar otro valor. También inductores, y bueno, capacitores electrolíticos, es decir, con polaridad. Normalmente son esos capacitores que ven en la fuente, que son como un tubito azul o anaranjado o negro metálico de aluminio, donde le va a indicar la polaridad positivo o negativo, y eso hay que conectarlo de esa forma porque si no corremos riesgo de hacerlo estallar. En cambio, estos otros capacitores, que son los no polarizados, no interesa qué polo o qué terminal conectemos, si el positivo o el negativo no tienen polaridad. Después tenemos esto que son los resistores variables. También tenemos capacitores variables y también inductores variables. Bueno, y otra serie de componentes potenciómetros. Los potenciómetros son los que van a indicar, por ejemplo, vamos a seleccionar o controlar el volumen en una radio. Esto es un potenciómetro. Bueno, pero vamos al caso de resistores, que es el que nos toca. Ahí fíjense que por defecto está seleccionado 220. Le doy OK. Selecciono, qué sé yo, otro de otro valor acá. Le doy OK. Y selecciono, a ver, este de acá, 143. Le doy OK. Y ahí tenemos
los 3 resistores en serie. Simplemente trazamos la línea y ahí los unimos. Ahí ya tenemos 3 resistores en serie. Si lo quiero colocar en paralelo, bueno, tendré que buscar la otra configuración. Si hago clic en el mismo, me aparece esta ventana, y fíjese que ahí esos 220 yo lo puedo transformar en 120 ohm. La tolerancia en todo este caso lo dejamos al 0%, es decir, la tolerancia ¿qué va a ser? Y va a ser un valor, supongamos que a 120 le tendremos que sumar un valor de tolerancia, más menos 1, más menos 5, porque nunca las resistencias son exactas, o cualquier componente es exacto, por ejemplo 120 ohms, ¿no? Es imposible. Siempre hay una tolerancia mayor o menor. Pero en este caso lo dejamos en 0. Si le doy OK, fíjese que ahí automáticamente cambió el valor. Bueno, me voy de nuevo a la plantilla esta, a este sector, y justamente miren, tengo seleccionado una fuente en alterna, una fuente en continua, masa, tierra, y estas son otras fuentes también que se usan, pero vamos a usar esta que dice DC Power, o sea, en continua. Le damos OK. Y buscamos también una masa. Damos cerrar. Y bueno, ahí vamos a conectar esto acá. Este terminal. Y el otro extremo de la resistencia. Y ahí tenemos un circuito serie. Vamos a cambiar la fuente. Qué sé yo, le pongamos 50 volts. Le damos OK y ahí automáticamente ya cambia. Bueno, yo puedo seleccionar acá todos los voltímetros que yo quiera. O si no, para no estar seleccionando la vez y cambiando el seteo a este que ya estaba seteado en tensión, lo que hago es simplemente copiar y pegar. Bueno, ahí lo borré. Copiar y pegar. Vuelvo a copiar o pegar. Bueno, y a cada uno de estos los voy a utilizar para medir la caída de tensión que voy a tener en cada uno de estos resistores. Alguien que haga el cálculo, por ejemplo, cuánto va a ser la resistencia equivalente de este circuito. Sí, simplemente lo hago de esta forma simple porque por ahí no conocen todos los controles. Sí, lo puede hacer también. Darío. Bueno, a ver, esto... Bueno, entonces 417 me dicen acá que la suma es 120, 154 y 143. Ah, ahora me estaba olvidando. Vamos a colocar por acá un amperímetro. Selecciono amperímetro. Acá donde dice gigaamper, vamos a medir en amper. Y acá que eso, pongamos también 20. Es mucho, pero no importa. Bueno. Y por supuesto, para seleccionar el amperímetro, tengo que colocarlo en serie con el circuito. Recuerden que en este caso el amperímetro tiene una resistencia interna muy bajita, entonces al colocarlo acá en serie me produce una caída, pero no es mucha.
En cambio, en el caso del voltímetro, para no cargar justamente esta resistencia, la resistencia interna del voltímetro, de acuerdo a la escala que también que se seleccione, es muy grande, del orden de los mega para arriba. Bueno, ahí hemos conectado entonces un amperímetro y una serie de voltímetros en cada una de estas resistencias. Vamos a encender el simulador, que lo puedo encender, si ustedes ven, lo puedo encender de este triangulito verde que tengo acá, o si no de este pedillo. Y acá abajo les aparece un display en color verde que está corriendo el software. Si hago clic en el multímetro, miren cuánto da. Dijimos que eran 417 ohms, ¿no es así? La resistencia equivalente. Si yo divido a estos 50 ohms por esa resistencia, me va a dar esta intensidad de corriente. Si alguien lo puede corroborar. Sí, da eso exactamente, no toma resistencia diferenciable ahí. Exacto, tiene que dar ese valor. Ahora veamos cuánto mide la caída de tensión en cada resistencia. Alguien que lo calcule, ¿cómo lo va a calcular? Como esta corriente pasa por las mismas resistencias, tiene el mismo valor, si yo multiplico esa intensidad de corriente por esta resistencia, me va a dar la caída de tensión. En este caso, me aparecen 14,38 volt, en la segunda 18,46 y en la tercera 17,14. ¿Qué dice Kirchhoff? Que la sumatoria de estas caídas de tensiones me tiene que dar aproximadamente igual o cercano a los 50 volts de la fuente. Fíjense que da ese valor. Sí, la frecuencia. Bueno, exactamente. Entonces, acá corroboran los datos que ustedes tienen que hacer en forma, digamos, manual, aplicando Kirchhoff y aplicando la llamada ley de Ohm, estos datos. Tienen que calcular intensidad de corriente o caída de tensión en este circuito que es serie. Si hacen el paralelo, la corriente que va a circular por cada una de estas resistencias va a ser diferente, a no ser que sea exactamente la misma resistencia. Y la caída de tensión, en paralelo, es exactamente la misma. Y si hacen después el circuito mixto, es decir, un circuito que tiene resistencia en serie y otras que están en paralelo, por eso se llama mixto, es una combinación de estos dos. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda de cómo seleccionar o cómo conectar los componentes o setear el instrumento? No, profe. Bueno, veamos ahora, para cualquier cambio que yo tengo que hacer, o es más, si yo quiero guardar este circuito, tengo que guardarlo para que me quede el seteo de estos instrumentos y la presentación, lo tengo que grabar corriendo el instrumento. ¿Sí? Para grabar, se vienen acá donde está el disquete, hacen clic, y ahí les va a salir una ventana, ¿no es cierto?, donde van a grabar y el nombre, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que lo tienen que grabar corriendo el instrumento? Justamente para poder grabar que quede el seteo ya de los instrumentos. Ahora, si tienen que hacer otro cambio de esto, es decir, poner otro valor de resistencia, una fuente, lo que sea, tenemos que detener el programa y hacer los cambios que corresponden. Bueno, en el caso del capacitor, también nos venimos acá, a la misma,
donde está el resistor, perdón, y buscamos ahí donde dice capacitor. Seleccionamos. Y pegamos. Bueno, en este caso me pegó el instrumento. Un capacitor, supongamos de 5 micros. Otro, qué sé yo, de 12. Cerramos. Conectamos, buscamos también otra fuente. En continua. Y buscamos por acá también una llave. ¿Dónde estaba acá? Y bueno, ahí conectamos, como en el caso anterior. Este instrumento lo vamos a setear como voltímetro, también en continua. Y podemos poner acá también otro para medir intensidad. Acá, por supuesto, tenemos que abrir. Y a este seleccionarlo como amperímetro. Bueno, esta llave, si hacemos clic, cierra y abre. Encendemos. Y esas son las lecturas que tenemos. Si yo cierro acá, fíjense en los valores que da. Ahí tienen un circuito con dos capacitores en serie, que recuerden que la capacidad equivalente en serie es el cálculo opuesto al de resistencia, ¿sí? En resistencia acá sumábamos directamente este valor. En cambio acá tenemos que hacer como hacíamos para la resistencia en paralelo. 1 sobre 5 micro más 1 sobre 2 micro, todo eso elevado a la menos 1. Y bueno, esas son las conexiones o los cálculos que ustedes primero tienen que hacer en forma numérica, digamos, y después hacen la simulación y bueno, les tiene que dar aproximadamente los mismos valores, ¿sí? Claro, siempre también las capacidades, recuerden que si conectamos resistencia en paralelo, siempre
esa resistencia equivalente tiende al valor más chico de resistencia. Y en el caso de los capacitores, también pasa lo mismo. ¿Mm? ¿Qué valor de capacidad le dio acá? De 5,12. ¿Alguien que haga el cálculo? Ah, perdón. 3,52, sí. Exactamente. Siempre es una regla para que tengan en cuenta. ¿Mm? Si por ahí cuando estén haciendo, supongamos, una evaluación, corroboren eso, que el paralelo siempre tiende al valor más chico de capacidad o de resistencia. En cambio, la serie, lógicamente, le va a dar, en caso de resistencia, un valor más grande. Bueno, hasta ahora, esto es todo lo que tendrían que armar para el práctico con el simulador. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, lo hicimos tal cual entonces. Bueno, bárbaro. ¿Y el resto? ¿Alguien todavía no lo empezó? Como para que vea si tiene alguna duda. No, yo no, profe. Bueno, sí, ahí le pedía, ¿no es cierto?, que en el informe haga la captura de la lectura del instrumento, ¿sí? Eso está bien. Bueno, y con respecto a los otros dos prácticos, por eso yo les decía que no les había puesto fecha, porque les daba la posibilidad en el sentido de que lo vayan armando y lo vayan presentando. Los otros dos prácticos, que no me acuerdo puntualmente ahora porque no lo tengo en el archivo, son dos prácticos que también tienen que entrar a un laboratorio virtual y bueno, hacer el ensayo. Uno creo que era de seguridad eléctrica y el otro, sinceramente, no, ahora no me acuerdo cuál era, porque se me han mezclado varios prácticos y no lo tengo en la memoria. Circuito RL, profe. ¿Cómo? Circuito RL. Un circuito RL. Sí, estoy viendo acá. Me parece que era eso. Sí, porque hay circuito RC, RL y RLC. Bueno, pero eso yo les elegí un práctico bien cortito. Eso ustedes entran, ahí está el demo. Creo que no habría problema. Bueno, envíelo ahora si lo tiene ya hecho. ¿Con qué simulador se trabaja el estudio práctico? No le escucho, ¿cómo? Simulador lo trabajamos práctico. Sigo sin entenderle, se corta la conversación. Le escribo en el chat. Le escribo en el chat. Sí, mejor, porque por ahí le entiendo una parte y la otra no. No sé si el resto también lo escucha mal. Sí, se escuchaba un poco medio cortado. ¿Qué pasó que hay hoy tan poquitos? Hay 10 participantes. ¿Tienen parcial? Me parece que mañana, profe, rinde informática 2. Mm. Bueno, hablando de No, parcial, profe, que en un momento. ¿en qué tema están con Andrade? En el teórico. Llegamos creo que a la ley de Ampere y creo que no sé si avanzamos un poco más, no me acuerdo. Ajá. Sí, lo escucho como que está en el aeropuerto. Ya se quiere ir entonces.
La fecha del parcial quedó como está en el calendario de la UE. Sí, ¿cuándo era? No me acuerdo si el uno El o el 2. primero. ¿El primero? O sea que, a ver, ¿en qué fecha estamos hoy? 18. 18, el 25, claro, el otro lunes que viene. Bueno, eh, bueno, va a entrar, yo no me acuerdo qué les había comentado del parcial, si les había comentado que hasta qué unidades iba a entrar, o no, No, no lo había dicho, profe. ¿no? No, no. Bueno, entonces, con ustedes ya terminamos de ver la guía 11, perdón, la guía 10, lo que es Maya, o queda un ejercicio pendiente. Vimos hasta el ejercicio 3 de la guía bien, ¿no? Hasta el ejercicio 3. Sí, profe, solamente le empezamos. Bueno, vamos a hacer eso entonces ahora, y en todo caso la clase que viene, entonces en el parcial va a entrar hasta esta unidad entonces. Desde las 7, que era trabajo, energía potencial electrostática, ¿sí? Porque la primera llegamos hasta las 6. Entonces va de las 7 hasta las 10. Porque la 11 no vamos a llegar. Campo inducción, tienen suerte que no la vamos a ver, porque si no, entraría. Esa estudienla en todo caso para el teórico. Calculo que les va a tomar eso también. Profe, no sé si me escucha ahora. Sí, Te preguntaba qué simulador necesitamos para los dos prácticos que pasan. ¿qué van a necesitar para los otros dos prácticos? ¿Qué simulador, profe? Ah, ¿qué simulador? No, ahí entra directamente. Usted entra en el simulador ese mismo del laboratorio virtual. ¿Se acuerdan cuando hicieron el de calorimetría? Que entraron al simulador y ahí les decía cómo tenían que ir conectando o haciendo la mezcla, todo eso. Este es el mismo. O sea, no es el mismo práctico, pero me refiero que es el mismo simulador. Ustedes entran ahí y simplemente conectan. Ahí tienen el demo y van conectando. ¿Mm? No lo tengo a mano yo acá, si no entraría y se los hago ver. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, pero es el mismo. Bueno, bueno, bueno. Eso, intenté escribir en el chat y no pude, por eso. Está bien, está bien. ¿Cuándo dijo el parcial entonces? El 2. Ok. El 2 y el recuperatorio creo que lo habíamos fijado para... No, perdón, el 1. El primero, profe. El Primero, primero y el recuperatorio el 8. el 8. Bueno, La entonces, semana que sigue. ya les voy a fijar ahí. Entonces, el 8 tienen como fecha para que entreguen los 3 prácticos estos, ¿sí? Si ya lo tienen, por supuesto me lo envían ahora o en estos días. Yo ya se los voy a publicar ahí en el autogestión. Y el mismo 8, entonces, recuperan los que tengan que recuperar. Ya eso después se los voy a publicar para que le llegue a todo el mundo. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a empezar entonces sacar el disco. Vamos a empezar a hacer los otros ejercicios. Si de esto no hay más ninguna pregunta o sobre el práctico, pasamos al otro, ¿les parece?
¿Ahí ven bien la pantalla del pizarrón? ¿O falta luz? Se ve medio borroso, profe. ¿Ahí se ve mejor? Sí, 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 ahí se ve ¿Sí? mejor. ¿La luz? ¿Más luz, menos luz? Corrobórenme así hablando, porque no puedo ver el chat. Ah, el 3 me dijeron que lo habíamos visto. Entonces el 4. Bueno, en este ejercicio les pide en el circuito de la figura calcular la corriente I2, la resistencia y la FEM. Bueno, Profe, ¿qué ejercicio es? el 4. Bueno, acá lo que podemos hacer es ir simplificando, por un lado, el circuito, para que nos quede más fácil de resolver. Por ahí cuando tenemos las expresiones muy largas, por ahí nos podemos equivocar y arrastramos el error, etcétera, etcétera. Fíjense que acá tengo dos resistencias en paralelo. O sea que podríamos resolver esa resistencia en paralelo. ¿Cuánto les dará? En paralelo de 3 y de 6. Alguien que me cante el valor. Oh, profe. Exacto, 2. O sea que ahí lo pongo en otro color, no sé si se aprecia, ¿sí? El medio. Y paralelo de esto, entonces pasa a ser una resistencia de 2. Y fíjense que tengo esta de 2, con la de 2, con la de 1, con la de 3. O sea que podría hacer también una resistencia única. Tengo 4 y 4, 8. Podría ser una resistencia única de 8 ohms. Profe, lo que no se ve es lo que hay escrito arriba de la fuente de arriba y arriba de la resistencia de uno que nos piensa que va hacia la derecha. Ahí se ve perfecto. Ahí está. Así. Entonces fíjense, la vamos a hacer cuadradita para que veamos que la resistencia, esta dijimos que era de 2, y acá nos quedaría una de 8, dijimos, ¿no? 4 y 4, 8. Acá tengo un nodo. Esta corriente entrante es de 5 amperes. Fíjese que se deriva esta corriente y por acá se deriva la I2. Esta es la I3 y esta es la I1. Entonces ya fácilmente puedo determinar cuánto vale I2.
Si recuerdan, la corriente entrante I1 es igual a la I3 más la I2. Por lo tanto, la corriente I2 va a ser la I1 menos la I3. Entonces ahí ya tengo determinada cuánto vale esa corriente. Esta es una de las leyes de Kirchhoff, ¿no es así? ¿Qué me falta determinar? Fíjese que conociendo la corriente, en este caso la I1, que sé que vale 5 amperes, y conociendo la resistencia equivalente de todo este sector que vale 8 ohms, ya puedo calcular la caída de tensión en esta resistencia, por aplicación de la ley de Ohm. O sea que B va a ser I por R, la R equivalente. 5 amperes por 8 ohms. O sea que ya calculo esa caída. ¿Cuánto nos daría? 40 volts, ¿no es así? ¿Qué caída de tensión tengo en este paralelo? En la de 4 ohms. ¿Qué caída de tensión tengo? Será la intensidad 2 por la resistencia de 4 ohms, ¿no es así? ¿Cuánto valía la intensidad 2? No lo calculamos. Dijimos que eran 1,9. 5, ¿no es cierto? Menos 3,1. 1,9. 1,9 amperes. Esa es la intensidad que viene por acá. 1,9 amperes. Entonces, 1,9 por 4. Nos da una caída de 7,4, ¿no es así? Ya sabemos qué caída de tensión hay en este punto. Conocemos la corriente que circula por esta rama. Tendremos que averiguar de estos 7,4 que me caen en estos dos puntos que son iguales, cuánto es lo que me va a caer en esta resistencia y cuánto me va a caer en esta otra resistencia. Fíjese que la caída de tensión en la resistencia de 1 ohm, en este caso, es la intensidad, la I3 por 1 ohm. O sea, 3,1 amperes por 1 ohm. Esto, lógicamente, da 3,1 volt. ¿Cuánto me va a caer en la resistencia? Siete coma seis menos 3,1. ¿Cuánto, perdón? 7,6 menos 3,1. Claro, 7,4 menos los 3,1 nos da 4,3 volts. O sea que acá me va a caer... Pero es 7,6, no 7,4. ¿Cómo? 1,9 por 4 es 7,6. A ver si calculamos mal. 1,9 dijimos por 4. Ah, 7,6. Entendí 7,4. 7,6. Entonces menos los 3,1. 4,5 acá entonces. 4,5. Entonces esto, la resistencia, ¿cuánto va a valer? B sobre I. Los 4,5 volt dividido la misma intensidad porque está en serie, 3,1 amperes. Eso le da una resistencia de 1,45.
¿De acuerdo? Bueno, y ahora falta determinar cuánto es la caída, o mejor dicho, cuánto vale la fuente. Recién habíamos medido que la caída de tensión en esta resistencia, que era toda la serie que teníamos en esta malla, era de 40 volts. Y la caída de esta eran los 7,6, ¿no es así? Por lo tanto, va a ser la suma. ¿Cuánto me va a dar eso? 47,6 volts. Y de esa forma ya tengo calculado todo lo que me pide la consigna. ¿Se entendió cómo es el proceso? ¿Cómo dice la última parte, profe? ¿Cómo dijo? Ah, que sí, ¿entendió? Bien. Bueno, sigamos entonces. Veamos otro más larguito. Bueno, hacemos el 16. El 16, que ahí tienen también otra malla. En este caso, tenemos una fuente. De 5. Este de 4. 4. Esto vale 15. Esto vale 2. Esto vale 48. Bueno, acá les pide resolver, bueno, hallar básicamente la corriente, ¿sí? Tenemos que hallar la resistencia equivalente y la corriente que circula por la resistencia de 2, o sea, esta malla, la corriente que circula por la resistencia de 4 y la corriente que circula por acá. O sea, esta la vamos a llamar I3, esta la vamos a llamar I2, y esta I1. Bueno, acá el tratamiento es también muy similar al anterior. Es decir, puedo hallar primero la corriente total, es decir, tendría que calcular la resistencia equivalente de todo el circuito. Primero tendría que resolver esta con esta, si se fijan bien, está en serie. En serie. O sea que podría ser una sola resistencia.
A la vez estaría con la R de 4 en paralelo. Ahí podría resolver ya para una única resistencia. Entonces me quedaría solamente toda esta malla. ¿Mm? Y a la vez tengo esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia en serie. Y lógicamente que hay que ver cómo tengo la fuente, es decir, si se suman o se restan. ¿Qué les parece? Estas dos fuentes las puedo hacer una sola, ¿no? Pero tengo que ver si estas fuentes las sumo o las resto. Se restan porque tienen polaridades opuestas. Exacto. Fíjese que si yo tomo el sentido de circulación de la corriente en el horario positivo, fíjese, la corriente está opuesta a esta fuente y está a favor de esta fuente. O sea que puedo hacer que esta fuente sea una única fuente. ¿Mm? O sea, tendré que restar a 48 los 15 volts. ¿Mm? O sea que ya podría eliminar esto y dejar una fuente solamente de 33 volts. Y a la vez acá, en todo este circuito, ya puedo dejar una resistencia única, ¿no es así? Tengo 5, 4 y 2. O sea que puedo hacer una única resistencia de 11 ohms. Bueno, a ver, calculen entonces cómo me quedaría este equivalente acá, cuánto me quedaría la resistencia total y cuánto sería la corriente que circula por la I1. Te escucho ofertas. Línea 3, profe. El paralelo de ahí 1 me dio 2,2. Profe, Sí, tengo una duda. sí. I1 sería desde la fuente hasta el nodo, Hasta el nodo. y 2, Y 2 viene por la resistencia 4. Fíjese que acá tengo
Sí, ¿hasta dónde? ¿Hasta la fuente? Fíjese que acá tengo un nodo. Sí. Acá tengo otro nodo. O sea que la I1 es la que entra. De acá sale la I3, que va por esta rama, y de acá la I2. Y acá en este otro lado se me vuelve a hacer la I1. Bien, 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 a ver. ¿Sí? Planteé siempre bien los nodos. Acá lo primero que tiene que hacer es calcular I1, es decir, resuelva esta serie con este paralelo, o sea que le quedaría una única resistencia. ¿Mm? Fíjese, que tendría que sumarle a esta, este equivalente a la de 11. Ya tienen una única fuente, de ahí determina esa corriente. Equivalente de todo esto a 3. ¿Cuánto? 3. Porque la de 3 y 9 da 12. Y el paralelo de 4 y 12 da 3. Bueno, entonces podemos poner acá una resistencia, vamos a poner de 3, que sería el equivalente, o sea que me queda 11 más 3 más 1. ¿Mm? No, que no son 11, son 12. 12 acá. Porque arriba tenían 5 y 4. Abajo del nodo había una de 1. Y abajo de la fuente de 15 hay una de 2. Ah, eso, me equivoqué entonces. No sé. Sumé mal o anoté mal. A ver, ¿cuánto era? Había 4, era 5, más 4, Eso arriba. más 2. 2 abajo de la fuente de 15. Y entre la fuente de 48 y el nodo hay una de 1. No, no, por eso, acá había una resistencia, otra y otra acá. Esa daba 11. Abajo del nodo tengo una de 1. Ah, bueno, esta sí, por eso esa la había dejado. Ah, bueno, entonces son 12 más la de 3. Por eso le queda 11 más esta más esta. Ah, 15. Exacto. 15. ¿Estaba bien? Entonces, 33, la tensión dividido los 15 ohm, le va a dar la intensidad de corriente. ¿Mm? En este caso, la I1 le da 2,2 amperes, ¿no es así? Sí, profe. Bueno. Ahora hay que volver a la malla original, es decir, esta corriente vale 2,2 amperes. Ahora tengo que buscar cuánto es la caída de tensión que me produce esta resistencia de 3 ohms. En esta misma malla, ¿cuánto es la caída de tensión que me produce ahí? Exacto, 6,6 ohm, 6,6 volt le produce esa caída de tensión. Por lo tanto, acá también le va a producir lo mismo, ¿no es así? Pero usted ya conoce la caída de tensión y conoce la resistencia, por lo tanto, puedo determinar cuánto vale la corriente I3. Acá habíamos dicho que también habíamos dejado
una resistencia que vale 12 ohms, ¿no es así? Conociendo entonces la resistencia y la caída de tensión, puedo determinar cuánto vale esta corriente. Y 3 no le puede dar mayor que I1. Fíjese que I3 sale y 2 sale, la que entra es I1. Y 3 y 2 son menores que la de I1. ¿Se entiende? Puede ser que 1.8, profe. 1.8, si mal no Puede calculo, ser. me da 1.65. Acá dijimos que calculaba, no lo anoté, me olvidé. Acá dijimos que se produce una caída de tensión de 2.2 por 3. Este punto, si yo mido entre este punto y este punto, da 6,6 volts, que va a ser lo mismo que voy a tener en esta resistencia equivalente en paralelo, ¿no? Es 9 más 3 nos da esos 12 volts. Si hacemos los 6,6 dividido los 12 ohms, nos da una corriente, la I3 vale 0,55 amperes. Y la I2 va a ser la I1 menos la I3. Esto nos daba 2,2 menos 0,55, 1,65. ¿Sí? Sí, profe. ¿Eso le dio? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Tienen que ir entonces paso por paso, ¿no es cierto? Y después volverse atrás del dibujo para, o atrás del circuito para calcular por ahí caída de tensiones o la resistencia en paralelo, serie, etcétera, etcétera. Bueno, veamos qué otro un poquito más complejo hay.
El 10.9. Acá está mal el gráfico. No sé cómo lo tienen ustedes este circuito. Las corrientes. Porque acá saldría en el gráfico así y es imposible. No puedo tener I2, I1 y 3 saliendo. Tiene que ser, en este caso, una de estas entrantes. ¿Cómo tienen ustedes ahí en el gráfico? El uno no aparece. A mí no me aparece. Hay flecha para los dos lados y no aparece. ¿Cómo, cómo? Hay flecha para los dos lados y no dice uno en ningún lado. Bueno, entonces vamos a tomar la I1 que sale, la I2 que sale y la I3 que entra. Porque está mal ahí en el apunte, por lo menos el que tengo yo. Entonces capaz que no nos dé, si tenemos los resultados, iguales. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer es analizar esta malla, tomamos en sentido positivo, digamos, en la circulación de corriente, y en este caso también. Bueno, si se fija acá, en esta malla comparto dos fuentes, la de 8 y la de 10, y en esta otra también, la de 10 y la de 12. Estas dos resistencias las puedo hacer una sola. Así que ya si quiero, esta tendría que ser una resistencia de 10 más 12, 22 ohms, ¿cierto? Y esta fuente, fíjese, esta coincide con el sentido de circulación de la corriente, pero esta está opuesta. Entonces, 10 menos 8 ya me quedaría una fuente, ya elimino esto, y me quedaría una fuente en este caso de 2 volts. ¿Se entiende? Entonces tendré que resolver esta malla, y me quedaría en todo caso también la malla externa, es decir, la resistencia de 22, la fuente de 12 volts y la resistencia de 6. ¿Se entiende? Tengo esta malla, la externa, esta y esta malla. Para determinar entonces la corriente I3, I2 y la I1. O si no, ya es fácil. La I2 que tengo, los 2 volts y los 22 ohms. La I1 que tengo, las dos fuentes y la resistencia de 6. Y ya después me quedaría que la I3 es igual a la I1 más la I2. Bueno, a ver qué valor le da.
¿Algún valor ya o no? Y 2 es 2 volts dividido 22 ohms. Me da 0,091. La I2, ¿cuánto le dio? 0,091. Está bien, 2 volts dividido 22 ohms. exacto. Hay uno con 10 volts dividido 6 ohms. Claro, Me da 1,67. 1,67. Sí, porque Bien. la fuente de 12 y la de 2 están contra, digamos. Claro, claro, se dan opuestas, se restan. Bueno, y la I3 entonces la suma de La suma 2,57 o 2,58 o 2,57. 1,67 más dijimos 0,09. 1,76 le dice que da. 1,67. No, 2,57. No, no, está bien, está bien. No, no, no le puede dar 2 porque esta es muy chiquita. No, no, no. Estoy con 0,9. Una cosa. Ah, ahí está. Bueno, ahí tienen entonces el valor de la corriente I3. Bueno, va saliendo, ¿no es cierto? Bueno, veamos el siguiente. Bueno, dice resolver en el siguiente circuito e indicar la lectura de cada instrumento. Es decir, tenemos acá un voltímetro, acá otro voltímetro, acá un amperímetro, acá un amperímetro y las fuentes respectivas. Bueno, fíjense que
Acá ya puedo resolver, qué sé yo, un paralelo, acá tengo otro paralelo. Acá tengo esta corriente I1, fíjese que entra y se me abre para esa resistencia y para la que me indica el amperímetro I2. Acá se vuelven a unir. Esta fuente tiene esta polaridad, esta fuente también tiene esta polaridad. Bueno, ahí pueden ir resolviendo. Fíjense que en esta malla ya puedo indicar una sola resistencia, porque están en serie. Esta ya la puedo eliminar haciendo una sola. 4,12 ohms. En paralelo. Este más larguito. A ver cuánto les da. Darío, usted pregunta de este ejercicio. Si pongo las baterías conectadas, ¿se refería a este ejercicio o al anterior? Ah, justo leo el tarde el mensaje. ¿Cuál era el ejercicio anterior que teníamos? Ah, teníamos la de 8, la de 10 y la de 12. Lo que pasa es que tenemos o 2 mallas o 3 incluida la exterior. No puedo configurar ahí porque las baterías esas entraban a un nodo diferente, ¿sí? Fíjese que pasan a la vez esas fuentes por una intensidad I3, la otra la I2 y la otra la I1. No puedo combinar, como en otros ejercicios, una fuente. Tendría que estar dentro de la misma malla. ¿Se entiende? Bárbaro, si no se lo dibujaba de nuevo. Bueno. Acá fíjense que sí puedo hacer una sola fuente, porque está en una sola malla. Y coinciden además. La de 20 con la de 50. Pero después le tengo que volver a instalar para calcular la caída de tensión entre este punto y este punto. ¿Y qué tengo ahí, profe? ¿Sería una sola malla todo? Y puede hacerlo así, puede hacer. Fíjese que estas dos resistencias me queda una en paralelo. De estas dos paralelas lo puedo hacer una sola. De estas dos también una sola. Entonces me quedarían esta resistencia en serie con esta, en serie con esta y en serie con esta. Y tengo estas dos fuentes coinciden y esta no coincide. O sea que podría hacer una sola fuente. Pero después tengo que volver el circuito para atrás para calcular I1, la I que viene de este nodo, la I que viene, que me va a leer este amperímetro A2,
Después el otro no, la otra malla que me va a leer este amperímetro, este voltímetro V1, ¿m? Y el V2 en este otro caso. Pero sí puedo calcular cuánto vale la I1. Pero en un principio lo que tengo que hacer es sacarme esos dos paralelos, hacer todo resistencia en serie y sumar la fuente de 50 y la de 20 y restarle la de 30. Exacto, Sacar el uno, digamos. exacto, Es a medir el perímetro a uno. exacto. Bien. Profe, ¿podría ir usted resolviendo el ejercicio? Bueno, termine. Bueno, ¿algún valor de corriente calcularon de la I1? Dos coma sesenta y siete y 1. 2,37. ¿La I1? 67. No. ¿Cuánto le da el paralelo de estos dos?
2, 2. Exacto. ¿Y de esto? 3. 3. Bien, entonces ahí tenemos 2 y 3, 5. Acá tenemos 5 y 2, ¿no es cierto? Tendríamos 12 ohm en total, por un lado. Sí, sume mal, puse 15. No sé qué sume. Acá tengo la de 50 y la de 20, que se suman, y le resto la de 30. O sea, sería una fuente de 40 dividido 2. Por lo tanto, la corriente esta le tendrá que dar 3,33 amperes. 3,33. Sí, no sé por qué cuando hice la suma de la resistencia la había puesto todo bien y puse 15 en cambio de 2. Bueno, fíjese bien, ¿no? Porque cuando haga el parcial, se le equivoca en un valor y va a arrastrar el error. Bueno, entonces le da 3,33. O sea, ya tenemos la corriente 1. Ahora tengo que volverme para atrás, es decir, con esa corriente, fíjese, ¿cuánto es la caída de tensión que tengo en la resistencia de 2 ohms? Y hago I por R, son 3,33 por 2, 6,66. Exacto, acá le caen 6,66 volts. Entonces, si acá le caen 6,66 volts y tiene el valor de la resistencia de 6, ¿cuánto es la corriente que viene por I2? Por A2. Uno coma 11. Exacto, 1,11 amperes le viene por A2. Perfecto. Bueno, ahí ya tenemos. Y la que le vendría por acá sería 2,2, ¿no es cierto? Porque es 3,33. Correcto. Y bueno, acá, ¿qué corriente venía? Dijimos 3,33, ¿no es así? 3,33 por 2 le da una caída de, entre este punto, en la resistencia, le da 6,66 volts. Menos los 20 de la fuente, esta tensión le tendría que indicar 13,34 volts. ¿De acuerdo? Y ahí tienen todos los valores que nos pedían. Reitero, esta caída es de 6,66. 2 por la intensidad de 3,33 menos los 20 me dan los 13,34 volts. Falta B1, no sé. Ah, me faltó B1, sí. Bueno, ¿cómo lo calculo B1? Tengo que calcular la caída de tensión en esta que dijimos que era 6,66. ¿Cuánto cae en la de 5? 5 por 3,33. Acá caen 16,65 volts. 16,65 más los 6,66, entre ambas resistencias me cae una tensión de 23,31.
2331 menos la sumatoria de estas dos fuentes que dijimos que era 70 volt, en este instrumento me caen, o puedo mido 46,69 volts. ¿Se entiende? Tengo que sumar la caída de esta resistencia más la caída de esta resistencia. Y le resto, en este caso, las dos fuentes estas que se suman, ¿no? Ahí estoy midiendo entre este punto y este punto 46,69 volts. ¿De acuerdo? Ninguna duda, ¿no? No, Rafa. Bueno, bárbaro. A ver, ¿qué otro? ¿Tendría que ser el mismo voltaje en la malla de la derecha o no tiene nada que ver? Y sí, porque estoy tomando entre este punto y este punto. Lo que mido de acá para acá y lo que mido de acá para acá es lo mismo. Haga el cálculo y le tendré que dar exactamente el mismo valor. Bueno, vamos a ver. Voy a prender la luz porque ya no se ve bien, ¿no? Oscureciendo. Bueno, a ver el 10-11. Bueno, fíjense que tienen ese circuito. Dice dar las lecturas de los amperímetros A1 y A2 cuando el cursor está en posiciones 1 y 2 respectivamente. O sea, cuando el potenciómetro este está en la posición 1, voy a tener una lectura. Y cuando está en la posición 2, voy a tener otra lectura. O sea que en la posición 1 tengo 6 ohms y en la posición 2, 4 ohms. ¿Mm? O sea, esto se desliza para este punto y para este punto. O sea que voy a tener mayor resistencia por un lado y menor resistencia por el otro.
tengo una fuente de 45 volts y tengo 30 ohm en esta resistencia y 5 ohm en la otra. Entonces tengo que encontrar cuánto va a valer cada lectura de esos instrumentos cuando tengo 6 por un lado y 4 por el otro. Acá podemos tomar, vamos a tomar esta, la I1. Acá la I3 y acá la I2. ¿Mm? O sea que la I1 es la I3 más la I2. Fíjense que acá esta resistencia, en esta malla, estaría prácticamente en paralelo, ¿m?, con la de 30. Porque este punto es como si yo borrara acá. Si yo borro esto, da exactamente lo mismo, ¿sí? Tomando toda la resistencia. ¿Cuánto valdría toda esta resistencia? Y lógicamente serían 10 ohms. ¿M? Entonces podría calcular el paralelo de 30 con 10, más la serie esta, y ahí calculo con las fuentes.
Ah, yo entendí mal, profe. Yo entendí que esa resistencia variable variaba de 6 a 4. Entonces hice un paralelo entre 6 y 30 que me daba 5 y después le hice una serie con los otros 5. Porque calcula el caso cuando esa resistencia variable valía de 4. A ver. Acá Darío dice que hizo lo mismo. Ah, no, cierto. Sí, 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 porque en un extremo vale 6 y en el otro. No, no, está bien, está bien. Claro, cuando vale 6, yo hago un paralelo entre 6 y 30 Exacto. y me Está da bien. 5. Me da 5. Y Exacto. ahí lo hago con los otros 5 y me quedan 10. Exacto. Entonces I1 en este caso vale 4,5 amperes. Ujú. Y ahora lo estoy haciendo para cuando vale 4, y ahí me da otro valor. Sí, sí, sí. Está bien. No, no, no me acordé que teníamos esos Me queda, extremos. me queda 3,53 más los 5. La resistencia equivalente ahí me va a quedar 8,53. Sí, está bien, está bien. Y después hay que hacer la otra cuando vale 4. Por eso, cuando vale 4, tengo que hacer los 45 volts por la resistencia equivalente que ahora va a ser 8,53. Correcto. Y ahí voy a tener otra I1, digamos. Acá está, no sé cómo tienen ustedes, en la guía mía, acá en un momento colocó 30 ohm y después lo calculó con 3 ohm. No sé cómo lo tienen ustedes. A esta resistencia. En el Esa dibujo. resistencia está como 30 ohms en la guía. Ah, bien, bueno. Porque Y después la cuando. variable varía de 6 a 4. 6 cuando está en el punto 1, 4 cuando está en el punto 2. Sí, 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 Yo lo sí. que hice fue calcular la I1, digamos. No es la I1. Sí, la I1. Sí, sí, sí. Simplificando la malla. Entonces lo que hice fue hacer un paralelo entre 30 y 6 en un caso, que me da 5, y ahí hacerlo serie con los otros 5. O sea que ahí tengo una resistencia, como si fuera una sola corriente, una sola malla. Tengo los 45 volts y 10 ohms. Claro, está bien. En el otro caso, cuando vale 4, la resistencia del paralelo me da 3,53. Lo sumo con los 5 que están en serie, me da 8,53. Yo hago los 45 volts dividido 8,53 me da 5,27 amperes en este caso. Correcto. Si lo pueden anotar ahí en el chat, mejor. Pero eso sería lo que me estaría marcando el A1. Sí, sí, porque por supuesto. Por eso, después tengo que hacer la división de corriente para ver cuánto me va a marcar la 2. Correcto. Yo lo que le estoy dando en estos dos casos es la 1. Sí, sí, está bien, está bien.